Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio en el que debatimos, analizamos y reflexionamos los temas coyunturales de Colombia y del mundo. Hoy la atención se concentra no solo en Colombia, sino que varios medios de comunicación del mundo se han pronunciado respecto a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una decisión judicial histórica que, como ya lo decía, concentra la atención de todos nosotros. 12 años de prisión domiciliaria por 2 de los 3 delitos que se le estaban adjudicando: fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Esto inició en uno de los meses del año 2012, cuando el expresidente en el entonces denunció al que en ese momento era el representante a la Cámara, Iván Cepeda, también por calumnia. Este caso de un vuelco sobre el año 2018, cuando termina el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya no como denunciante, sino como denunciado y también procesado en una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y desde 2018 hasta hoy, pues se conoce una decisión entonces por parte de la justicia colombiana, ya lo habíamos dicho, una condena a 12 años de prisión domiciliaria, una decisión en primera instancia. Ya la defensa y el mismo expresidente, en medio de esta audiencia, que se suponía iba a ser una audiencia corta, programada para hoy a las 2 de la tarde, terminó siendo una audiencia de 5 horas y media, desde las 2 de la tarde hasta las 7:35 de la noche, cuando el presidente Uribe, en calidad de procesado y de condenado, pues tomó su legítimo derecho a una apelación oral. Pero también sobre ese recurso de apelación hay que decir que ya no solo tendrán 5 días, sino 7 días hábiles para presentarlo de manera oficial, es decir, hasta el 13 de agosto podrá la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentar esa apelación a esta decisión en primera instancia en su contra. Ya les vamos a decir a quienes tenemos de invitados para el análisis de este caso, pero en el entretanto vamos a ir a Palo Quemao. Nuestro compañero Juan Andrés Beltrán ha estado ahí toda la tarde y en este momento tiene a uno de los protagonistas del caso, el senador Iván Cepeda. Juan Andrés, adelante. Luisa, un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que se conectan a esta hora por todas nuestras plataformas digitales. Mire, precisamente nos encontramos con una de las víctimas acreditadas en el proceso, senador Iván Cepeda, pues uno de los protagonistas donde se origina todo este proceso hace más de 13 años, una condena de 12 años hoy que lee la jueza 44 de conocimiento. ¿Cuál es su percepción, cuál es su primera sensación que le deja esta condena, senador? Pues que es una decisión justa. Uribe ha incurrido en delitos muy graves, como intentar a través de sucesivas acciones engañar a la justicia, fraude procesal, sobornar a una serie de testigos con ese fin, y obviamente eso debe tener un correlato, que es una decisión que a mi modo de ver es proporcional, como lo es que comience a regir desde este momento, porque considero que Uribe está intentando vengarse de la señora jueza Heredia y está poniendo a su entorno más cercano, su entorno político, sus abogados, en fin, a hacer acciones que tienen que ver con presionar ya sea a ella o a la siguiente instancia, que es el Tribunal Superior de Bogotá. Senador, hablemos de ese plazo, esos 2 días adicionales que le concede la jueza para que presenten su apelación. ¿Qué percepción, qué opina de esta situación? Bueno, veremos, ¿no? Veremos qué tipo de argumentos presentan. En un primer momento se quería hacer dilatorio, pero a mi modo de ver se les concedió un tiempo justo. ¿Usted considera que es dilación lo que pasó posterior en la... 5 días y comenzar a que se corra ya la fecha en la que el Tribunal de Bogotá puede examinar esta decisión, si es dilatorio, claro. Para terminar, senador, en medio de esta decisión, evidentemente hay diferentes posiciones en torno a lo que está pasando. También es un llamado a la calma en medio de lo que está pasando. Sí, a la calma y al respeto a los jueces, a que no sigan amenazando a la jueza Heredia y a que el uribismo se tranquilice, se atempere y respete la justicia.
Senador, muchas gracias por atendernos. Mire, es la intervención del senador. Acaba de salir luego de la lectura de la sentencia que hizo la jueza 44 de conocimiento a 12 años de prisión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y posteriormente la intervención, los argumentos de la apelación que presentó el mismo expresidente durante casi 3 horas y media. Son las primeras palabras que entrega el senador Iván Cepeda, por supuesto, acá en Noticias Caracol en Vivo. Juan Andrés, muchas gracias. Un llamado al uribismo, a los afines del uribismo, pero también al resto de sectores políticos que seguramente desde muchas aristas se ha instrumentalizado este caso en medio de un año preelectoral, y eso precisamente es lo que vamos a analizar aquí, y vamos a reiterar el llamado a la calma en este proceso judicial que continúa, que tiene una decisión en primera instancia, pero que se viene una apelación y posterior a la apelación una decisión del Tribunal de Bogotá en segunda instancia sobre el caso. Saludo a esta hora, 8:06 de la noche, a nuestros invitados para analizar este tema, este caso que ha tocado varias fibras desde la política, a María Margarita Zuleta, quien es también analista política, y a Pedro Viveros, que nos acompaña también como analista. A ambos muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo a Pedro. A los dos. Y también a Luis. Gracias, Pedro, gracias, María Margarita. A los dos les pido unos minutos más, vamos, para que lo escuchemos todos, así como le dimos espacio a uno de los protagonistas del caso, al senador Iván Cepeda. También vamos a dar espacio en este programa a la defensa que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese procedimiento oral de la defensa material como procesado, como ya condenado también. Habló precisamente y hubo un encontrón entre él y la jueza al inicio de la audiencia por cosas que sucedieron previo al inicio oficial de ese procedimiento, y es que se filtró la sentencia condenatoria unas horas antes del inicio oficial de la audiencia. Este fue el momento. Y entonces intentó decir que era que mis hijos habían filtrado la sentencia. Es un proceso lleno de filtraciones, desde que empezó en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces a ellos les llega la noticia que condenan a su papá, que ha procurado darles buen ejemplo a 12 años. Por supuesto, ellos se preocupan, pero la señora juez tampoco verificó de dónde procedía esa información. Aquí la escuchamos decir que se lo había informado prensa de Palo Quemado. Yo creo que aquí ha faltado más investigación. El expresidente se refería o salió en defensa de sus hijos tras un encontrón, como lo decíamos, o un encuentro más bien que había tenido con la jueza al inicio de la audiencia, en el que ella dejó constancia de que había leído o había recibido mensajes por parte de la oficina de prensa de Palo Quemado sobre lo que se estaba opinando en redes sociales de ella particularmente en medio de este caso. Este fue el momento. También tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero, señora juez. Sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí, señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado. Como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero es simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la sentencia, que primero, respetuosamente. Por favor, se puede callar, señor Uribe, y si usted quiere, no, con mucho juez, gusto, ante eso no me callo. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están así. Y de todas maneras, pues le solicitaré a las autoridades competentes que pues indaguen a ver qué fue lo que pasó, pero lo que sí tengo que dejar constancia es que desde mi equipo de trabajo, que eran las únicas personas que tenían conocimiento, aparte de las partes intervinientes especiales,
no se filtró esa información. Hoy sí seré breve, entonces solamente vamos a dar lectura. Sí, doctor. Perdón, había levantado la mano, pero me di cuenta que usted no vio que yo había levantado la mano, entonces por eso le pido el uso de la palabra para dejar una breve constancia ante lo que ha sucedido, porque me consta personalmente que no solamente nadie, ni yo ni nadie en mi equipo de defensa, hizo ninguna filtración sobre una decisión que recibimos finalmente hacia las 10:52 de la mañana y que fue publicada por varios medios, y que la reacción a que usted alude de algunos de los miembros de la familia del doctor Uribe Vélez fue en respuesta a lo que los medios publicaron. Y en este país sigue rigiendo, a pesar de que algunos no lo quieran, la libertad de expresión. Y por tanto, en modo alguno, en este proceso judicial, se puede pretender cercenar por vía de crítica el ejercicio de la libertad de expresión frente a manifestaciones públicas de quienes publicaron una información que le fuera filtrada por personas distintas de la defensa. Quería dejar esa constancia, señoría. Muy bien, a Pedro y a María Margarita, gracias por esperar mientras todos escuchábamos. Quisimos hacerlo así, quisimos escuchar primero al senador Iván Cepeda, con quien tuvimos contacto en vivo al inicio de este programa, pero también escuchar algunos de los apartes de la audiencia, especialmente esos en donde la discusión, se podría decir política, se tomó el espacio judicial. Porque con la pregunta con la que quiero iniciar es con esa misma o relacionada hacia eso. ¿Qué impacto político tiene este caso y esta decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe hoy en Colombia, cuando estamos en un año preelectoral, cuando venimos también, y hay que mencionarlo, de un atentado contra un precandidato presidencial, cuando se ha pedido desde todas las ramas del poder y desde varias asociaciones, grupos sociales, que se llegue a la calma, que se entiendan las decisiones judiciales como un proceso y las decisiones legislativas también como otro, en su independencia. Inicio con María Margarita. ¿Qué impacto tiene esto políticamente? Pero muchas gracias, Luisa, pero yo prefiero ir primero a Pedro. ¿Y por qué? Porque Pedro es el autor de un artículo en donde de una manera minuciosa, juiciosa, rigurosa, hace un análisis sobre el tema. Entonces creo que es mejor. Gracias, Luisa. Pedro, si a adelante. mí me ordena la paca, yo cumplo lo que ella me diga. Voy a referirme a eso. Yo escribí un artículo que se llama el Kingmaker, Álvaro Uribe. El Kingmaker es, digamos, las personas decisivas que hay en ciertos momentos políticos de las sociedades democráticas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, para ser alcalde había que pasar por la bendición de Antanas Mocus, que era un Kingmaker, una persona que definía las elecciones en Bogotá. Pues yo considero que por lo que está ocurriendo en Colombia, definitivamente el Kingmaker del 2026 puede ser Álvaro Uribe y su sector, es decir, alrededor del cual se pueden estar tomando las decisiones en materia de Congreso y de Presidencia de la República con un impacto muy fuerte, y lo ratifica lo que está ocurriendo con las reacciones al juicio del expresidente. Mire usted, es una persona que lleva 25 años en la palestra política, es una persona que maneja el tema de seguridad en el país, que hoy adolece en nuestra nación, ese sector lo maneja. También ocurrió el atentado contra un senador precandidato y opositor del Centro Democrático. Y ahora con las decisiones de este juicio, por una condena que a mí me parece elevada, mire usted, y yo lo dejo ahí simplemente para los que quieran criticar, el señor Sneider Pinilla, quien participó siendo miembro de este gobierno de la UNRGD, en uno de los desfalcos más grandes que hubo en esa entidad, y le están dando 6 años, y de pronto en 3 años está libre. Entonces yo entiendo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero la reacción de la gente política frente a ese tipo de penas, pues puede ser, digamos, de favorecimiento hacia el sector del expresidente Uribe, léase el Centro Democrático, a 7 meses de las elecciones de Congreso de la República. Sí, mire, no quisiera ser políticamente correcta, pero hay que plantearlo desde ese punto de la utopía política. Es imposible, María Margarita, despolitizar un juicio
o una decisión judicial histórica contra un expresidente que además, como lo dice Pedro, es una figura política muy activa y lo ha sido en las últimas 2 décadas? Pues creo que es muy difícil hacerlo, sin lugar a dudas. Pero adicionalmente yo creo que el propósito de la forma como se diseñó la audiencia de señalamiento, digamos, en donde se dijo cuál era el sentido de la sentencia, fue eminentemente político. El tono, la duración, el tipo el uso del lenguaje, los señalamientos, mostraban un cariz político muy grande. Yo recuerdo haber estado ese día con unos penalistas que me decían las audiencias de señalamiento en donde se indica el sentido del fallo generalmente duran entre 20 minutos y hora y media, no 12 horas. Y yo creo que el lenguaje, como digo, y la postura, ese diseño, estaba marcado de contenido político. Desde el comienzo, obviamente, oí también a alguien decir que esta era una discusión entre 2 políticos que terminó en los estados judiciales. Entonces, obviamente estamos en una discusión eminentemente política que termina en los estados judiciales y que continúa el proceso de politización. Yo no creo que haya habido nunca un intento de separar esa discusión de la discusión política. Y entonces en este momento, obviamente, es un ingrediente adicional de la polarización, en donde estoy de acuerdo con Pedro. Lo que va a hacer es, creo yo, favorecer la campaña del Centro Democrático y favorecer las componendas que haga ese sector político, y digo componendas en el buen sentido, los arreglos políticos que hagan en ese sector. La figura del presidente Uribe, sin importar cómo vaya a ser las decisiones finales de quienes sean candidatos, va a ser vital en la contienda política. Mire, Pedro, voy a tener un enfoque académico. Cuando a nosotros nos dicen busque el problema o busque la pregunta problematizadora, a veces nos toca salirnos hasta del mismo problema o acoplarse a él y entender las posibles investigaciones o líneas de investigación que se van a llevar adelante. En este caso, lo que dice María Margarita, lo entiendo como ciudadana y lo llevo a que es muy cierto. Esto inició como una pelea o una discusión entre 2 políticos que llegó a instancias judiciales y que terminó, ejemplo, hoy en una decisión judicial, pero no dejó de ser política. Muchos hemos castigado eso, que se haya politizado, pero inició desde la política, entonces no podemos desligarlo de eso. ¿Cómo hacer para que no haga daño en la deliberación democrática? O sea, aceptar que esto tiene un tinte político y que no deja de ser una decisión judicial, pero entender también las formas de que no haga daño en esa deliberación democrática en un año preelectoral. Mire, Luisa, y voy a tomar palabras de la PACA cuando pone el ejemplo de lo que está pasando con este juicio del presidente, al decir que, digamos, complemento con lo siguiente, es que cuando se politiza la justicia, se judicializa la política. Esto que está pasando me recordó a mí lo que pasó con el exalcalde Gustavo Petro. Es que a mí, yo oía al doctor Cepeda ahora decir que por favor no tuvieran, esto era una cosa judicial, no se metiera la política. Yo no sé si alguien haga una investigación y nos diga qué decía el doctor Cepeda cuando ocurrió lo que ocurrió con el exalcalde Gustavo Petro, en una decisión, en mi opinión, también demasiado fuerte y compleja que tomó el exprocurador Alejandro Ordóñez contra él cuando ejercía la alcaldía. Y a partir de ese momento Bogotá se convirtió en una aldea política y la politizó el petrismo desde la alcaldía. Y hoy resulta que quieren pensar y decirnos que lo que en ese momento judicializaron, politizaron esa decisión, hoy quieren impedir que eso ocurra con unos sectores que no están de acuerdo con una condena de 12 años para un expresidente. Luisa, eso no tiene sentido porque, repito, los actores políticos tienen una interpretación y eso tiene mucho que ver también con el siguiente paso, Luisa. Si se llega en la segunda instancia a absolver al expresidente Uribe, yo quiero ver qué va a decir el doctor Cepeda,
políticamente de ese juicio. Entonces él tiene que tener mucha ponderación porque él tiene todo el derecho de defender a la juez y su protección, eso es válido en una democracia. Pero el expresidente Uribe, claro, pero el expresidente Uribe también tiene el derecho que le protejan sus derechos políticamente. Porque no podemos aquí solamente pretender dejar que todos nos dediquemos a respetar a la juez desde el punto de vista institucional y desprotejamos a la persona que condenaron. Esa persona también tiene unos derechos. Claro. Y creo que también la incidencia política hace que se protejan los derechos del expresidente Álvaro Uribe en este debate y en esta controversia judicial. Vamos a refrescar el final de esa audiencia de hoy para seguir analizando este caso. Sobre Pablo Hernán Sierra, viva los honorables. Perdón, señor Uribe, discúlpeme, pero evitemos ese tipo de agravios. No son necesarios, además que no fue parte del el fallo que usted está apelando. En la apelación, usted solamente puede referirse a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para emitirlo. La verdad, he sido muy paciente, le he puesto cuidado, pero ya estamos desbordando los límites, por favor. Le solicito, por favor, que reconsidere sus alegatos para evitar transgredir derechos que le corresponden a las presuntas víctimas. Bueno, entonces, señora, y además, pues, sí, no, tranquilo, no hay es que necesidad, no, sí, señor, discúlpeme, no pierda los frenos, señor Uribe. La había analizado totalmente. Yo sé que usted la tiene y que se logra a los perdón. testigos sin conocerles la vida, señora juez. Pero ya terminó eso. Déjeme entrar en el tema de Pablo Hernán Sierra. Un momento de la audiencia en donde pudimos ver esa combinación de lo político y de lo judicial, de las barreras que se trataron desde las leyes poner en este último pedazo, pero además también los argumentos que llegaron a politizarse a través de una historia que lleva muchos años y que el presidente Álvaro Uribe Vélez pues trató de poner en esa su defensa material. María Margarita, se lo pregunté a Pedro y se lo reitero a usted, tratando de ubicar más una respuesta no desde los derechos que tiene cada una de las partes y sectores políticos en medio de este caso, sino más desde lo académico. ¿Cómo identificar esas líneas en donde lo político y lo judicial en este caso se unen, que no son dañinas, que son naturales, que es la esencia del mismo caso, y frenarlas para que no permeen en lo que he dicho anteriormente, en la deliberación, en ayudar a entenderlas, pero también a bajarle al tono en esas discusiones políticas que se dan este año y el próximo? Es difícil bajar el tono. Yo creo que esto que decía Pedro, de que es una condena de 12 años, es una condena muy grande, muy grande. Y eso hace que sea muy difícil para cualquier persona que tenga empatía con el individuo Álvaro Uribe Vélez, pero adicionalmente que compare esa condena con otras condenas que se dan en la justicia colombiana. Eso genera siempre como una pregunta que es más que válida. Entonces, a mí me parece difícil quitar, digamos, en este momento, y por eso el cóctel de la polarización se vuelve más grande con un fallo como este. Otro tema, el uso del lenguaje en el caso de la juez. ¿Por qué habló de gallardía y por qué metió a la familia del expresidente Uribe en la discusión? O sea, eso no tiene, digamos, no tiene nada que ver. Cualquier persona es libre de decir en X lo que quiera decir. Y si además ya estaba en los medios, pues estaba en los medios. Entonces, resolver mencionar a un miembro de la familia de la persona que está siendo juzgada y a la que le está leyendo su condena, me parece que genera problemas serios. Pero hay otro que me parece muy serio, y eso me parece importante porque quitarle el cariz político a esto va a ser muy difícil. No quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo muy grande para decir a las instituciones hay que defenderlas, pero también tenemos que ver dónde tenemos problemas muy serios. A mí me enseñaron, yo creo que a Pedro también, y yo creo que a cualquier persona que haya estudiado un poquito qué quiere decir un derecho fundamental, que hay un derecho fundamental
esencial en los tratados internacionales y en la mayoría de las constituciones del mundo. Y es el derecho que tiene cualquier persona a que se le presuma inocente a menos que se le compruebe lo contrario. Yo hoy he oído a periodistas, a analistas políticos, a congresistas, decir que el expresidente Uribe no pudo probar su inocencia. No, la justicia, la fiscalía lo acusa y tiene que mostrar la evidencia y la juez tiene que decir, me convenció esa evidencia y por eso lo declaro culpable. Pero en la audiencia del lunes y otra vez hoy vuelven a hablar de lo mismo. Entonces, esos ingredientes hacen que sea muy difícil decir, aquí no hay ningún viso político. Siempre todo es político, le enseñan a uno. Sí. ¿Cierto? Sí, por eso todo tiene un cariz político. Esto Aquí, tiene una naturaleza yo creo que política. Sin lugar a dudas. Tenemos que pensar que la institucionalidad colombiana es fuerte, la justicia es fuerte, y esperemos todos que la justicia obre bien. Sí. Pero resolver que podemos quitarle las cosas políticas es muy difícil, además porque, como le decía, todo está envuelto en política. Sí. Toda esta discusión está muy envuelta en política. Sí. A eso iba, Paca, a ese punto quería llegar, y es entender, como ya lo hemos reiterado aquí, que este caso desde su nacimiento tiene un tinte político, y eso no quiere decir que esté mal, es que es su naturaleza. Se trata también, o tiene a dos personajes, a uno, como ya lo ha llamado Pedro, una referencia política y además hoy de oposición muy fuerte, y a un Iván Cepeda también muy conocido y muy ligado al oficialismo de hoy. O sea, no puede desligarse de su naturaleza política, pero lo que sí debe entenderse es lo que usted decía, que tanto Iván Cepeda, hoy en el caso o en el procedimiento judicial, fue catalogado como víctima, el expresidente Álvaro Uribe como procesado y hoy condenado, la juez en su función de juez. Y cada uno de los sectores entender eso, que pese a que haya un tema político allí, cada uno tiene una función y está jugando su papel en este procedimiento judicial. Y a todos, no importa el sector, hay que respetarlo y verlo así. Ahora voy con Pedro. ¿Este será el caso que defina electoralmente el futuro del país en el año 2026? Pues mire, yo no me atrevería a decir eso porque creo que con la Paca en alguna oportunidad que hemos analizado las elecciones siempre decimos una frase, y es que lo único cierto en política es lo que ya pasó, Luisa. Esto no se puede decir quién va a ganar y quién no. Pero lo que sí le puedo decir es que el sector del expresidente Uribe y el Centro Democrático viene ampliando la incidencia en la elección y viene siendo de una manera importante un referente para decidir las elecciones. Entonces, por ejemplo, si yo viera hoy que el expresidente Uribe tiene un candidato viable a la mano, yo me atrevería a decir que ellos pueden estar en la segunda vuelta. Pero el presidente Uribe hoy no tiene ese candidato. Lo que tiene es un sector que cada día se está ampliando. Mire usted, Luisa, que ya están buscando unir a sus huestes otros candidatos de otros partidos para poder hacer una consulta más amplia en lo que uno podría denominar el uribismo ampliado. Eso quiere decir que ahí hay digamos, un factor determinante en la próxima elección. Sí. Y lo que pasó con el doctor Miguel Uribe Turbay, que no podemos olvidar. Eso hace parte de lo que está pasando con los opositores del presidente Petro. Eso los fortalece, ya los fortaleció. Y ahora este juicio, con lo que ocurrió el día de hoy, de una pena de 12 años, pues eso sin duda los hace muy fuertes de cara a las elecciones de Congreso y de presidente, Luisa. Claro. Cuando decía Pedro, pero gracias por la aclaración, cuando decía de si este caso será determinante en el panorama electoral del próximo año, no hacía específica referencia en que beneficiara a un lado o al otro, igual que el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, tampoco como que sea muy claro si beneficia a un lado o al otro. A lo que me refería, María Margarita, es si
seguramente serán unos detonantes que tomará los candidatos y los sectores políticos de cualquier orilla para posicionarse o para posicionar una narrativa. Es que imagínense un sector diciendo, no nos dejan, nos combaten. Hay un atentado que deja por fuera del momento electoral importante a uno de los candidatos de este movimiento político. Sí. Y al jefe natural de este movimiento político lo meten preso. Y además le ponen una pena que es muy superior digamos, a una pena en unas circunstancias similares. Entonces, ese caballito de batalla, de que aquí hay una persecución contra un grupo político, es un caballito de batalla que genera muchísimos réditos electorales. Y si no, miremos qué hizo el actual presidente Petro luego de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez. Y vamos, ese tipo de situaciones sirven para decir, nos están persiguiendo, nos están violando nuestros derechos, nos están violando nuestro derecho a la presunción de inocencia, nos están violando nuestra garantía a la vida, honra y bienes en ambos casos, en el caso de Miguel Uribe y en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Eso es un caballo de batalla que es muy útil en una campaña política. Y yo estoy de acuerdo con Pedro. Eso va primero a lograr que más personas estén alrededor de ese grupo político, pero adicionalmente a insistir en que hay una persecución contra ellos y eso genera réditos políticos. Pues a María Margarita y a Pedro, gracias por este espacio. Sin duda no será no ha sido y no será la única vez que hablaremos de este caso. Seguramente el 13 de agosto estaremos nuevamente en estos espacios tratando de analizar cuál sea el formato de apelación que presente la defensa, pero también cuando haya una decisión en segunda instancia será nuevamente un tema para nosotros, esta mesa de análisis, pero para el panorama político también. Gracias a ambos. Un saludo, Luisa, y a Paca un abrazo especial. Un abrazo. Muy bien, una feliz noche y un feliz fin de semana para todos. Con esto los dejamos con Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla.